Reciban un cordial saludo. Vamos a empezar las clases de Lengua y Literatura 3 y empezamos con el producto meta. Básicamente, nosotros tenemos que hacer una monografía para cubrir las expectativas que tiene la asignatura en el semestre 3. Lo ideal para la monografía sería que ustedes decidieran el tema. Pero como realmente se tardan mucho para hacer la monografía y siempre estoy correteándolos al final, mejor decidí ya yo poner el tema y poner la actividad hacia el principio del curso. Por lo tanto, la monografía se tendrá que realizar en un lapso de 2 a 3 semanas máximo. La monografía va a ser sobre las lenguas indígenas en México. Primero va a ser el náhuatl, después va a ser el maya y concluiremos con el tarahumara. Y de ahí, pues bueno, vamos a empezar a hacer nuestros proyectos. Vamos a partir de una portada, un índice, una introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ya sea que el capítulo 1 sea el náhuatl, que es lo más factible porque es la primera lengua que vamos a ver, y el capítulo 2 que sea el maya, y el capítulo 3 que sea el tarahumara. Al final va a ser una conclusión y concluiremos con con las referencias bibliográficas. Eso vendría siendo todo el trabajo y va a ser a mano, no va a ser en Word. Vamos a arrastrar un poquito la pluma y lo que pretendo que hagan es que primero leamos, después parafraseamos, después escribimos y en esa escritura yo les voy a estar corrigiendo. Cuando les corrija algo, por favor, háganlo, las correcciones, y si les cuesta trabajo este tema de la escritura, ya saben en dónde encontrarme. Solicitan una asesoría y con mucho gusto yo los puedo atender en mi cubo. Vamos a empezar con el náhuatl. Vamos a empezar con el cuerpo del trabajo por una sencilla razón. La introducción, para que se nos facilite más el trabajo y la conclusión, debemos de hacer primero el cuerpo y al final la introducción para que ya sepamos cómo va a estar, qué voy a decir en esta. La introducción es como el resumen o a grandes rasgos lo que le voy a decir a mi lector, qué es lo que se va a encontrar leyendo mi trabajo. Por lo tanto, ustedes van a primero hacer el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 de su monografía. Bueno, continuamos con el texto que les voy a mandar, se llama el náhuatl. El náhuatl, que deriva del náhuatl, sonido claro o agradable, y tlahtoli, lengua o lenguaje. Es una macrolengua utoazteca que se habla principalmente por nahuas en México. Surgió por lo menos desde el siglo VII, desde la expansión de la cultura tolteca a finales del siglo X en Mesoamérica. El náhuatl comenzó su difusión por encima de otras lenguas mesoamericanas hasta convertirse en lengua franca de buena parte de la zona mesoamericana, en especial bajo los territorios conquistados por el Imperio Mexica, también llamado Imperio Azteca, desde el siglo XIII hasta su caída, el 13 de agosto de 1521. En manos de los españoles, motivo por el cual a la lengua náhuatl también se le conoce con el nombre de lengua mexicana. Bueno, vamos por partes. Ya tengo una parte sustanciosa
y vamos a concretarlo o parafrasearlo. El parafraseo no es resumen, no es quitar palabras, no hacerlo chiquito, no. El parafraseo básicamente es reconstruir el texto con mis propias palabras. Muchos de ustedes han de saber este término, pero pocos lo saben hacer. Ahorita vamos a empezar a hacer esta dinámica y ustedes lo van a concluir. El náhuatl, bueno, empezamos. El náhuatl nos dice que viene de dos vocablos, que es una palabra compuesta por náhuatl, sonido claro, o tlahtoli, lengua o lenguaje. Esto es importante, sí, si ustedes lo consideran. Podemos mencionar lo siguiente. Es necesario parafrasear desde el título. En este caso, le voy a poner el náhuatl en México. Si a ustedes les gusta otro título, no importa. No es necesario que lo pongan el mismo título que yo lo estoy poniendo. No. O si quieren, la lengua o el náhuatl, por ejemplo, una lengua mexicana. Si ustedes se dan cuenta, no estoy poniendo punto ni punto. ¿Por qué? Porque los títulos no tienen puntos. Eso grábenselo. Podía ponerle lo siguiente. El náhuatl significa persona, lenguaje de sonido agradable, que principalmente se habla por las nahuas en México. Si ustedes se dan cuenta, estoy usando lo mismo. Habla principalmente por nahuas de México. Eso está mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que parafrasear. El náhuatl significa lenguaje de sonido agradable, el cual es hablado por los nahuas en México. Y ya tengo parafraseado 2 líneas, 2 renglones, que es lo fundamental. Surgió al menos en el siglo VII, desde la expansión de la cultura tolteca de finales del X en Mesoamérica. El náhuatl comenzó a su difusión por encima de otras lenguas mesoamericanas hasta convertirse en una lengua franca de buena parte de la zona de Mesoamérica, en especial bajo el territorio conquistado por el Imperio Mexica, también llamado Imperio Azteca, desde el siglo XIII hasta la caída del 13 de agosto de 1521 a manos de los españoles. Ok, aquí ¿qué es lo que voy a resaltar? Derivado de las múltiples conquistas del Imperio Azteca sobre Mesoamérica, que data del siglo XIII hasta la caída por los españoles. Punto. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo mi texto parafraseado. Es
Un párrafo que recolecta lo fundamental del texto leído y lo parafraseo, lo cambio, lo renuevo con palabras. Y ya aquí está presentado en Word con todos los elementos. El náhuatl en México. El náhuatl significa lenguaje de sonido agradable, el cual es hablado por los nahuas en México, derivado de las múltiples conquistas del Imperio Azteca sobre Mesoamérica, desde el siglo XIII hasta la caída del imperio a manos de los españoles en el siglo XVI. Punto. Vamos por el segundo párrafo. De hecho, los hablantes de la lengua náhuatl llaman a este idioma mexicatlatoli o lengua mexicana, y los hablantes bilingües, los que hablan español y náhuatl, llaman a este idioma mexicano. Otras fuentes señalan que la lengua náhuatl originalmente se conocía como Sesmanahuacatlatoli y que por la dificultad de pronunciación fue reducida simplemente a náhuatl, aunque también recibe el nombre de mexicano o lengua mexicana. Este es un párrafo pequeño. Recuerden que los párrafos deben de tener 4 y 5 líneas. El que tenemos aquí apenas rebasa los 3. 1, 2, 3. Bueno, no rebasa. Apenas rebasa los 2, mejor dicho. Lo que podemos hacer es completarlo con el siguiente párrafo para que sea un párrafo más sustancioso. Los párrafos tienen que tener una idea principal. Cuando tengo mi idea principal, debo de secundarlas con ideas secundarias. En este caso, el primer párrafo, ¿qué es lo que estoy hablando? De que el náhuatl, como el significado del náhuatl y de dónde provino. Y el segundo párrafo también me da estos señalamientos y por lo tanto no están tan desfasados. Lo ideal sería que fuera 5 líneas. Y lo voy a completar con el segundo párrafo. Aquí, por ejemplo, lo más importante, vamos a subrayarlo. Los hablantes de la lengua náhuatl llaman a esta lengua mexicatlatoli o lengua mexicana, y los que son bilingües llaman a esto el idioma mexicano. Otras fuentes señalan que la lengua náhuatl originalmente se conocía, esto es interesante, porque es Semanahuacatlatoli, y que por la dificultad de pronunciamiento se redujo simplemente al náhuatl, el cual también se le llama la lengua mexicana. Entonces, yo puedo terminar mi párrafo perfectamente con esto. Y ya tengo un párrafo mejor constituido, con más fundamento, con menos paja y más significativo. El náhuatl en México. El náhuatl significa lenguaje de sonido agradable, el cual se habla por los nahuas en México, derivado de las múltiples conquistas del Imperio Azteca sobre Mesoamérica, desde el siglo XIII hasta la caída del imperio a manos de los españoles en el siglo XVI. Otras fuentes dicen que la lengua náhuatl se llama Semanahuacatlatoli, pero fue reducida a simplemente náhuatl, ya que la palabra se les dificultaba a los extranjeros. También la nombran lengua mexicana. Si ustedes se dan cuenta, muchos modismos son los que yo uso, o sea, yo, María Eugenia. Por ejemplo, siempre yo en mis escritos voy a poner estos nexos que me gustan mucho, el cual, a manos, o sea, mucho del lenguaje que yo utilizo cotidianamente lo voy a implementar en mis textos. Esto quiere decir que ustedes,
con su propia jerga, así se le llama, a su propio lenguaje, sus propios modismos, sus propias palabras, lo van a integrar en su escrito. No tiene por qué, no tienen por qué usar mis propios nexos, mis propios modismos, mis propias deficiencias, incluso. Hay otros compañeros, por ejemplo, que cuando empiezan un texto dicen, bueno, y el náhuatl, patatí patatá, jamás se debe de empezar una oración con bueno. ¿Bueno qué? Bueno el pescado, de la cabeza a los pies nada más, pero nunca se debe de empezar con la palabra bueno. Y esto es incorrecto. Ese modismo no puede ser. Espero que quede claro. Cuando yo leo sus trabajos, estoy leyendo su forma de pensar, su forma de relacionarse con su contexto, con su historia, con su vida en sí. Por ejemplo, si yo pongo el náhuatl, que es una hermosa lengua indígena que tiene el pueblo mexicano, la cual fue arrebatada de sus originarios por los españoles que vinieron a conquistar en 1521 y impusieron su lengua. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es una aseveración en donde estoy magnificando a la lengua madre mexicana sobre el español. Y eso conlleva a que piense que mi lector va a estar en la misma dinámica que yo, en donde esos tristes españoles nos vinieron a conquistar y estábamos muy bien. No. Textos van a reflejar mucho de sus creencias, de la forma de pensar, de la forma de cómo conviven con el mundo. Por eso es importante leerlos, por eso yo les digo, yo los leo a través de sus textos y por lo tanto sé cómo son. En este caso, la monografía tiene que ser lo más objetivamente posible. Las monografías no tienen que llevar opiniones, no tienen que llevar argumentos, no tienen que llevar aseveraciones o conclusiones o de la índole de es que los españoles vinieron y nos conquistaron y nos quitaron nuestras lenguas originarias. No, las monografías son exclusivamente para hacer una definición más elaborada sobre un tema. En este caso son las lenguas originarias y estamos solo escogiendo 3 de las tantas que tenemos. Seguimos con el tercer párrafo del texto original, pero vamos a empezar el segundo párrafo de mi escrito. El náhuatl comenzó a perder hablantes conforme se fueron imponiendo los españoles en el continente, junto con el castellano como nueva lengua dominante en Mesoamérica. Sin embargo, los europeos siguieron usando el náhuatl con propósitos de conquista a través de los misioneros, llevando la lengua a regiones donde previamente no había influencia náhuatl. El náhuatl es la lengua nativa con mayor número de hablantes en México, con aproximadamente 1,5 millones, la mayoría bilingües con el español. Su uso se extiende desde el norte de México y es un idioma
que rápidamente ha sido asimilado por la tecnología a nivel nacional e internacional. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que deben de tener? Su texto, cada uno de sus capítulos, el náhuatl, el maya, el tarahumara, debe de tener 2 citas textuales, una corta, una larga, las cuales siempre una cita textual va a ser introducida por 2 puntos. La cita textual larga va a ser menor a 40 palabras. La cita textual larga va a ser mayor de 40 palabras. ¿Cuál es la que va a ¿Qué es lo que les va a diferenciar entre una corta y una larga? Aparte del número de palabras, es que en la corta van a estar entre comillas y la larga se va a separar del cuerpo del texto y se va a poner una sangría. Para este momento, ustedes ya deberían de saber qué es una cita textual. Nosotros estamos utilizando el sistema APA. Seguimos con ese sistema. Voy a poner el video donde explico sobre el sistema APA y cómo se pone la cita textual larga y la cita textual corta. También voy a poner un ejemplo en este caso. En este caso, yo voy a poner este párrafo parafraseado y voy a poner este caso o este párrafo en cita textual. Como a ojo de buen cubero veo que tiene más de 40 palabras, obviamente será una cita textual larga. Después les voy a enseñar cómo es una cita textual corta. Siempre las citas textuales deben de estar dentro del cuerpo de su texto, en este caso de su capítulo. No pueden iniciar con una cita textual, no pueden finalizar con una cita textual. Tiene que haber un párrafo introductorio y después la cita textual. Tiene que tener una cita textual y una conclusión. Nunca puede estar ni al inicio ni al final porque es erróneo. El español se impuso ante el náhuatl, sin embargo, los misioneros utilizaban esta lengua para sus fines catequizantes, llevándolo a lugares en donde no lo hablaban, contribuyendo a que la lengua se expandiera. Eso lo tomamos de esta parte. La otra parte que está sombreada es una cita textual larga y es de la parte que está subrayada en verde. Sombreada en verde. Y el náhuatl es la lengua nativa con mayor número de hablantes en México, con aproximadamente 1,5 millones. La mayoría bilingüe con el español. Su uso se extiende desde el norte de México y es uno de los idiomas que rápidamente ha sido asimilado por la tecnología a nivel nacional e internacional. Bueno, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Obviamente, todo esto que ven aquí fue copiado, fue escrito palabra por palabra y eso es una cita textual. ¿Dónde puedo medir las palabras? Se sombrea el texto y aquí está el número de palabras, ese es el contador de palabras que están. Esta es una cita textual larga. Otra cuestión que deben de notar es lo siguiente. Ustedes, yo les dije que las citas textuales estaban introducidas por 2 puntos. Deben de ponerlo. Y que la cita textual larga está sangrado. Es cuando no tiene el mismo tipo de margen, sino está la cita textual recorrida hacia la derecha. Eso es fundamental para que ustedes vean que es una cita textual larga. Ahora, vamos a ver la cita textual corta en el ejemplo siguiente. Esto y esto es lo mismo, el parafraseo,
pero aquí cambia que tengo los dos puntos y empiezo mi cita textual corta con unas comillas. Aquí si ven, no acaba en punto, por eso les pongo 3 puntos. Esto quiere decir que sigue el texto y que no acabé con un punto. Obviamente le tuve que suprimir la última línea para que me dieran 34 palabras y convertirlo esto en una cita textual corta. Y siempre la cita textual corta va a estar unida al texto. No va a haber una separación, no va a haber un sangrado, no va a haber nada que nos infiera que es cita textual larga. Una cita textual corta tiene comillas y está seguido de los 2 puntos. Ya por último, nosotros vimos cómo hacemos referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas van al final de cada texto y también se refiere al final de cada cita textual. En este caso vamos a ver, el náhuatl es el título del texto. Y hasta el final de mi texto está el nombre, escrito por Ángel Manuel Zárate, bajada de www.cielo.com. Es una revista. Bueno, nosotros en el sistema APA sabemos que primero nada más vamos a poner el nombre. En este caso, el nombre va a ser Zárate, coma, Ángel, solo las siglas del nombre, punto, M, el año, ahorita les digo, es 2001, se cierra paréntesis, punto, el náhuatl, coma, punto, perdón, consultado el día, ¿qué día estamos? 23 de agosto de 2021, coma, de www.cielo.com. Esto es mi referencia bibliográfica que tengo que poner al final del capítulo que estoy escribiendo. Le voy a poner referencia bibliográfica. Ajá. Una cosa que me faltó en este caso, los títulos siempre van en subrayado o en cursiva. Aquí ya quedó mi referencia bibliográfica en mi texto de Word. ¿Qué es lo que se hace a continuación? Se sombrea, se va a párrafo. En el párrafo, aquí en especial, se le dice sangría francesa, y se le da a aplicar. ¿Qué es lo que me está dando? Esto se llama sangría francesa. Hagan de cuenta que si tengo más referencias bibliográficas y solo tengo la necesidad de solo buscarlo por el apellido, pues obviamente esta sangría francesa me va a ayudar a encontrar más fácilmente el autor. Aclaración. Cada vez que ustedes utilicen un texto, es recomendable que ustedes hagan la referencia
bibliográfica y lo pongan en un apartado. En este caso, como yo les voy a solicitar un parafraseado del náhuatl, del tarahumara, del maya, pues pongan su referencia al final de cada texto escrito. Pero ya cuando conjuntemos todo el trabajo, esas referencias bibliográficas van a ir al final del trabajo, no cada vez que van a escribir un capítulo, no. Tengan en cuenta eso. Cuando terminemos una cita textual, siempre tengo que poner de dónde lo saqué. La información no es mía, tengo que darle crédito al autor. En este caso, la cita textual de el náhuatl es la lengua nativa con mayor número de hablantes en México, con aproximadamente 1,5 millones, la mayoría bilingüe con el español. Su uso se extendió desde el norte de México. Se abre paréntesis. Agarro el primer nombre, solo el apellido del autor, en este caso Zárate. Le pongo coma. Le pongo aquí, como no tengo el número de página porque es una revista electrónica, los números yo los puse, o sea que no tiene número. Nada más le van a poner el año 2001 y se cierra paréntesis. Esto es la referencia en donde mi lector, si lo quiere leer de la fuente, va a ir a consultar y es lo que le da validez a su trabajo. Es mucho, ¿verdad? Pero así se tiene que hacer. Espero no haberlos confundido. Voy a subir otros videos que hice el semestre pasado para que ustedes tengan más seguridad en hacerlo. Y cualquier cosa, pidan una asesoría. Con mucho gusto yo se las doy. ¡Hasta luego!